Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, sí. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bien, pues vamos a comenzar. No entiendo qué pasó. Quizás no sé aquí, me llegaron los mensajes a destiempo, pero bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Ok, vamos a comenzar nuestra clase 2 de álgebra y fundamentos estadísticos. Déjenme, voy a compartir la presentación. Ok, bueno, vamos entonces a comenzar. Primera pregunta, ¿tenemos alguna duda con respecto a la tarea? Digo, se entrega el día de hoy, no puedo hacer retro, pero no sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Ok, bueno, no olviden que son son dos materias, pero de estadística tenemos dos tareas. Una es el cuestionario sobre los conceptos elementales y la gráfica correspondiente a la gráfica de barras, y en la parte de álgebra tendríamos nuestros problemas enfocados en leyes de signos, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos a iniciar, recuerden, el día de hoy con la parte de álgebra. Déjenme, voy a poner la etiqueta sobre qué materia es para que no nos confundamos. Ok, y lo voy a poner en color azul. ¿Okay? Pues vamos a iniciar con la parte de álgebra. Bueno, y como título vamos a colocar términos semejantes. Entonces, ¿qué son los términos semejantes? Los términos semejantes son aquellas expresiones que tienen la misma letra con el mismo exponente. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué es eso de exponente? Digo, letra, entendemos que puede ser una letra arbitraria, pero ¿qué es un exponente? Bueno, entonces, fíjense bien, por ejemplo, si yo tengo la expresión, vamos a suponer, x elevado al cubo, ¿sale? Déjenme aquí, voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, pues el 3 que yo tengo, es decir, este numerito que está aquí, este va a ser el exponente, ¿vale? Entonces déjenme señalarlo. Ok, entonces no se nos olvide que el 3 es el exponente. Ok, ahí está. Entonces, son las expresiones que tienen la misma letra con el mismo exponente. Por ejemplo, digo, aquí ilustramos la parte de lo que era un exponente. Pero ¿cómo sabemos cuando son términos semejantes? Bueno, pues fíjense bien. En este caso, supongamos que nosotros tengamos... Ok, lo voy a escribir en color morado. Supongamos que tengamos nosotros la expresión 12x elevado al cubo. Y la otra expresión, supongamos que vaya a ser 3x elevado al cubo. Estos dos que tenemos, esta pareja, son términos semejantes porque la definición dice que es el que tiene la misma letra, es decir, ambos tienen a la x y el mismo exponente. Eso quiere decir que ambos están elevados al cubo. Entonces, esto es un claro ejemplo de que sí son términos semejantes. Entonces, ¿cuándo no son términos semejantes? A ver, en el primero sí lo son, ¿vale? Entonces, déjenme ponerlo. A ver. Ok, entonces dijimos que ahí sí son
términos semejantes, ¿vale? Entonces déjenme ponerle una imagen alusiva aquí. Ok, a ver, vamos a guardar. Ok, entonces aquí sí son términos semejantes. Ahí está. ¿Dónde no serán términos semejantes? Bueno, fíjense bien, no van a ser términos semejantes si de pronto, y voy a utilizar otro color para diferenciar, supongamos que tengamos aquí 8x elevado a la cuarta y en otro caso tengamos nosotros, pensemos 4x a la quinta, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, sí tienen la misma letra, eso es cierto, pero no tiene el mismo exponente porque en el primer caso el exponente es 4 y en el segundo caso el exponente es 6. Por lo tanto, en el ejemplo que está de color verde, no son términos semejantes. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Entonces recordemos, en el segundo no pueden ser. ¿Por qué? Porque no se les olvide la parte de la cuestión de las letras en conjunto con el exponente son importantísimos a fin de identificar términos semejantes. ¿Dudas? Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza. Profe, una pregunta. Dígame. De eso que estamos anotando, aparte nosotros, como lo que estamos viendo en cada clase, también le tenemos que enviar fotos porque yo nada más le envío fotos de las tareas. No, solo es enviar fotos de la tarea. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y les doy tiempo extra. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de ver términos semejantes? Bueno, pues porque los términos semejantes los podemos nosotros agrupar. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a colocar, a ver, borro todo esto, ok. Los términos semejantes se pueden simplificar sumando los números que se acompañan. Con respecto a la regla de los signos para la suma y resta de números. Los números que acompañan y se siguen escribiendo la misma letra con el mismo exponente. Ok, ¿vale? Entonces, déjenme darles un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Voy a traer una ecuación. Entonces, supongamos que yo tuviera 12x elevado al cubo y tuviera en este caso menos 5x elevado al cubo. Si nos damos cuenta, para poder simplificarlo o bien compactarlo a una sola expresión, bueno, notamos en primer lugar que sí son términos semejantes, porque ambos tienen x, es decir, la letra, y tienen ambos el exponente que sería el cubo. Entonces, es claro que ahí es un término semejante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la regla dice que ya una vez que identificamos, y déjenme ponerlo así, a ver, lo voy a poner en otro color, que sería en verde, la letra con el exponente. Ya una vez que nosotros identificamos que son términos semejantes,
Entonces vamos a hacer las operaciones con respecto a la regla de los signos para la suma y la resta. Entonces eso implica que vamos a tener que trabajar con el 12 y el menos 5. Recordemos, aquí aunque no se escriba, al inicio del 12 hay un número positivo. Entonces tendríamos más 12 menos 5, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Me quedaría positivo, no lo escribo, y le pongo lo que me sale de la resta, 12 quitándole 5, me quedaría 7. Y se sigue escribiendo la misma letra con el mismo exponente. ¿Dudas hasta aquí? Es decir, lo único que se va a operar cuando resuelvo términos semejantes son los numeritos que están acompañando a la expresión. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, bien. Este fue un primer ejemplo. Déjenme hacer otro. Muy bien. Pensemos que de pronto tengamos nosotros la expresión, a ver, menos 5x elevado a la quinta, y aquí tuviéramos menos 8 elevado a la quinta potencia. Sabemos aquí que son términos semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen la x y el mismo exponente. Entonces, ojo aquí, tendríamos que se sigue pasando la misma letra con el mismo exponente, es decir, x elevado a la quinta, y allí tendríamos menos 5 y menos 8. Signos son iguales, recordemos que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 13. Y ese sería nuestro respectivo resultado. ¿Preguntas? Ok, entonces ese fue el primer ejercicio. Aquí tendríamos el segundo ejercicio. Vamos al tercero y fíjense bien. Si tenemos menos 7x elevado a la cuarta, menos, vamos a ponerle más 2 elevado, bueno, sería 2 por x elevado a la cuarta. Fíjense bien, aquí tendríamos que se va a seguir teniendo x a la cuarta. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma letra con el mismo exponente. Es decir, ambos tienen la x y también tienen el exponente a la cuarta. ¿Sale? Entonces, ojo aquí, tendríamos menos 7 más 2. Ok, signos, ¿cómo son? Son diferentes. Recordemos que los signos diferentes se restan, ¿ok? Si a 7 le quitamos 2, me quedaría 5. Y se deja el signo del número que sea más grande, que en este caso el número más grande es menos 7, por lo tanto nos quedaría negativo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta sobre la simplificación de este término semejante? Ok. Vamos al ejemplo número 4. Entonces, ojo aquí. ¿Mm? En el ejemplo número 4, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí tengo menos 5. Aquí vamos a colocar x. Y aquí vamos a poner menos 5. Y aquí sería x. Ok. Aquí, de igual manera, nosotros tenemos la misma letra con el mismo exponente, que sería x elevado a la primera, o nada más la pura x. Se pasa igualito. Y ojo aquí, nada más tendríamos que hacer la operación. Tenemos aquí menos 5 y menos 5. Esto no da 0. ¿Por qué? Porque recordemos que son signos iguales. ¿Por qué? Porque ambos tienen el signo menos. Recordemos que la regla dicta que los signos iguales se suman. 5 más 5 me queda 10. Y se deja el signo del número que sea más grande. Como, no, perdón, se deja el mismo signo, cual que sea el más grande. Ojo, aquí hago una corrección. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo, ¿sale? Entonces, como ambos tienen el signo menos, pues nada más se tiende a colocar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Anótenlo y bueno, nos preguntamos, ¿por qué necesitamos de los términos semejantes? Bueno, porque vamos a aprender a resolver ecuaciones. Ya nosotros habíamos visto en la materia de contabilidad a resolver ecuaciones muy elementales, pero ahorita, porque de hecho voy a retomarlo desde ahí, vamos a tener ecuaciones un poquito más complejas. Ok.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y les doy el tiempo extra. Ok, muy bien. Vamos entonces a iniciar con el tema que serían ecuaciones lineales con una incógnita. Ok, muy bien. Ahí está. Bueno, ¿qué significa esto de las ecuaciones lineales con una incógnita? Bueno, son ecuaciones que tienen una variable y para resolverla requerimos, ok, bien. Número 1, despejar o dejar sola a la variable, ¿sale? Ojo, lo manejo así como a la variable, porque si bien es cierto, en contabilidad nos acostumbramos a que era X. Sin embargo, aquí en álgebra, X, Y, M, A, B, Z, no importa la letra, por eso se deja como muy general la variable. Puede ser cualquier letra, ¿sale? Despejar o dejar sola a la variable. Y número 2, requerimos de las operaciones contrarias, ¿sale? Recordando en todo momento, por ejemplo, si hablamos de suma, tendríamos aquí que va a ser su operación contraria la resta, y al tiempo que si tenemos una resta, su operación contraria es la suma. Adicional, aquí lo voy a poner producto, bueno, lo voy a ponerlo así como multiplicación. Su operación contraria será la división. Y lo mismo ocurre en que si tenemos una división, su operación contraria será una multiplicación. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Notas. Primera nota. Cuando un número acompaña a la variable, se entiende que está multiplicando y pasa dividiendo con su mismo signo. Ok, déjenme ilustrar este primero. Es decir, si yo tuviera menos 5x igual a 4, por ejemplo, fíjense bien, aquí a la x, claro, el número está acompañando a la variable. En este caso, el número es menos 5. Entonces, quiere decir que cuando yo lo despeje, déjenme poner una especie de flecha, x va a ser igual y tendríamos aquí 4 y aquí sería menos 5. ¿Vale? ¿Dudas? Es decir, así lo consideramos. Siguiente. Cuando al lado de la x, bueno, déjenme poner así, de la variable, no aparece número, se entenderá que tiene un 1, ¿vale? ¿Dudas? Es decir, que si yo, por ejemplo, veo así, pensemos, la ecuación x es igual a 2, entonces yo puedo asumir que esta estructura es la misma tener 1x es igual a 2, ¿vale? ¿Dudas? Ok, anoten por favor esta cuestión sobre las ecuaciones lineales con una incógnita y ahorita vamos a comenzar a resolver las mismas, ¿vale? Ojo, cabe mencionar que no necesariamente si yo tengo, vamos a suponer, una ecuación, no siempre me va a arrojar un número entero, es decir, nunca me va, no es como siempre decir, pues siempre va a ser o x igual a 9 menos 5 menos 2, 8, no, también nos puede arrojar resultados en fracciones, ¿sale? Entonces, por esa parte es muy esperado, digo, nosotros como vimos ecuaciones muy elementales y aparte estaban contextualizadas porque era una cantidad de dinero y aparte era una cantidad entera,
quizás no queremos que pensar que todo va a ser siempre así, sino puede ser otro tipo de números, pero reitero, cuando estemos en las aplicaciones, ahí sí ya pueden ser como muy específicos los resultados. Tan es así como lo que vimos en la ecuación contable, donde nos arrojaba siempre un número entero, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Indíquenoslo si es que no han terminado y les doy tiempo. Ok, continuamos entonces. Bien, vamos a unos ejemplos. Fíjense bien, vamos a comenzar aquí, que sería encuentra el valor de la variable indicada. ¿Mm? Ok, bueno, fíjense bien. Déjenme poner la ecuación en color azul y vamos con una muy elemental. 3x menos 5 es igual a 4. Ok, fíjense bien. Nuestro objetivo principal siempre va a ser el dejar solita a la X, ¿sale? Entonces, aquí notamos que a la X le estorba, para que se quede solita, le estorba el 5 y le estorba el 3. Entonces, primero se va a despejar lo que está más lejos. Ustedes me dirían, pero el 4 también. Ok, no es así. ¿Por qué? Porque el 4 ya está después del igual. Lo que esté después del igual ya a nosotros no nos interesa, ¿vale? Entonces, fíjense bien, le estorba el 5. El 5 está restando, pasa como operación contraria. Si está restando, su operación contraria sería la suma. Y entonces efectuamos dicha suma. Por lo tanto, nos quedaría 4 más 5, tendríamos un total de 9. Ok, muy bien. ¿Qué le sigue estorbando a la X? A la X le estorba el 3. El 3 con la X, recordemos por las anotaciones que hicimos, está multiplicando, entonces pasaría con la operación contraria. Es decir, tendríamos nosotros que X es igual a 9 dividido entre 3. Y si efectuamos dicha división, 9 dividido entre 3 nos quedaría 3. Ese es el valor de la variable. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Voy a tomar una línea divisora a fin de separar mi trabajo. Ahí está, ¿vale? Y vamos a otro ejemplo, ¿sale? Ok. Bueno, ¿cuál sería mi segundo ejemplo? Reitero, si algo no es claro, avísenme para que les pueda explicar nuevamente. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ok, voy a utilizar otro color. Pensemos que ahora tengamos la expresión 2x menos 5 es igual a 12 más 37. Ok, esto es un poquito más compleja. ¿Qué hacemos? Bueno, primero y antes que todo, vamos a simplificar 12 más 37. ¿Sale? Vamos a simplificar primero esta expresión que está del lado derecho. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma. 12 más 37 nos quedaría en este caso como
y vamos a tener, sería 7 más 2 es 9, 3 más 1 me quedaría 4, entonces se quedaría como 49. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues a la X le estorba justamente el 5 y el 2. Primero vamos a llevar el 5. El 5 está restando, pasaría del otro lado con la operación contraria. Y entonces nos quedaría 2X es igual a 49 más 5, quedando entonces que 2X es igual, y si nosotros sumamos 49 más 5 serían 50, 51, 52, 53, 54. Entonces sería 2X es igual a 54. A la X le estorba el 2. El 2 está multiplicando, pasaría con la operación contraria, que en este caso me quedaría la división. Y entonces tendríamos nosotros que X es igual a 54 dividido entre 2. Por lo tanto, si nosotros dividimos 54 entre 2, nos quedaría igual a 27. Entonces, X es igual a 27. ¿Preguntas hasta aquí con el segundo ejemplo? Ok, muy bien. Excelente. Vamos ahora con otra ecuación. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo. Si algo no es claro para ustedes, háganmelo saber. Ok. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Ok, a ver, tenemos aquí 1 menos 2X es igual a 3X menos 6. Este tipo de ejercicio ya es un poco más complejo. ¿Por qué? ¿Dónde radica la complejidad? Bueno, en que tenemos X del lado izquierdo y tenemos X del lado derecho. Entonces ya se vuelve un poquito más acelerado la cuestión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Siempre que tengamos una expresión de este tipo, lo que vamos a hacer es pasar o bien agrupar de un mismo lado lo que sean letras y de un mismo lado lo que sean números. Entonces, siempre se acostumbra a que del lado izquierdo aparezcan las letras y del lado derecho los números, pero antes hay que como que completarlo. ¿Qué me refiero con eso? Aquí, aunque no se escriba, al inicio del 1 hay un signo positivo. Entonces, aquí va a quedar más. Y aquí, donde tengamos el 3X, también aquí hay un signo positivo. Lo único que hicimos fue ponerle los signos que están allí presentes, pero dados de manera implícita. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agruparlos, es decir, tendríamos que vamos a pasar este 3X que está sumando, pasa del lado izquierdo, restando. Entonces sería aquí menos 3X es igual a menos 6. Ya pasamos únicamente el 3X que estaba sumando, lo pasamos del lado izquierdo restando. Ahora, fíjense bien, este 1 lo tenemos que mandar del lado derecho porque no se nos olvide que nuestro objetivo es tener del lado izquierdo los que tengan X y del lado derecho los puros números, ¿vale? Entonces, el 1 está sumando, pasaría del otro lado con la operación contraria, que sería la resta. Y aquí tendríamos menos 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? Insisto, cualquier duda con toda confianza. Ok. Bueno, ¿qué sigue ahora? Vamos a simplificar lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Si notan aquí, esto es un claro ejemplo de términos semejantes, que fue justo con lo que iniciamos. Vean aquí. Son términos semejantes. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues recordemos que se sigue escribiendo la misma X. Ahí está. Y operamos los números que tenemos, que en este caso es menos 2 y menos 3. Signos son iguales, recordemos.
signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 5 porque 3 más 2 me da 5 y se preserva el mismo signo. Ahora bien, aquí tendríamos menos 6 menos 1 son también signos iguales. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 7, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Insisto, cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Ok, ahora, ¿qué le estorba a la X para quedarse sola? Le estorba el menos 5, pero si ustedes recuerdan la nota 1 que colocamos, dice que si el número está acompañado a la variable, está multiplicándose, entonces pasaría dividiendo. Por lo tanto, aquí nos quedaría que vamos a tener X es igual, y ojo acá, arriba era el menos 7 y abajo el menos 5. Y lo único que vamos a hacer es justamente el tener menos dividido entre menos, nos queda más y nada se deja expresado 7 quintos. No hay que hacerle más a la fracción. Así se queda el resultado. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Anótenlo, por favor. Ok, Saray. Profe, ¿por qué no se divide? Podrías hacerlo, pero te quedaría en decimal. Pero lo más usual siempre en las ecuaciones es cuando es un número que no es un número entero, se deje así expresada la fracción. Digo, tú podrías haberme dicho, es que yo tomé 7 entre 5 y me quedó 1.4. Es válido, nada más que se sugiere en álgebra que sea desde la perspectiva de fracciones. Si el problema fuera contextualizado, es decir, pensemos que yo estoy pidiendo o que la variable es el peso de una sandía, pues ahí sí es más común hablar de un decimal, porque yo no creo que vamos, por ejemplo, al mercado y decimos, deme 5 medios de kilogramos de manzana. ¿Sí me explico? Es decir, ahí en ese problema en contexto funcionan más los decimales que la fracción. ¿Sale? ¿Dudas? No. Gracias, está bien. De nada. Ok. Sí, que ahorita vamos a ver aplicaciones y ahí sí vamos a darnos cuenta que de pronto son relevantes que lo coloquemos en decimales. Ahí como es una ecuación muy general, es decir, nada más me pide un valor en particular, entonces solo se restringe a dar el número en fracción, ¿vale? Muy bien. Anótenos, por favor, y ahorita vamos a hacer un ejemplo muy parecido al que está en color morado. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Muy bien, continuamos entonces. Ok. Vamos a otro ejemplo. Déjenme aquí borrar esta parte. Espérenme. La rayita no. Ahí está. Bueno,
Les decía, no necesariamente todo debe de ser con X, puede ser también otra letra. Pensemos, vamos a utilizar Y, por ejemplo. Sería 4Y menos 7 es igual a 5Y menos 9, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a encontrar el valor de la variable indicada. Para ello, sabemos que tenemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tenemos una variable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer sería colocarles, bueno, en primer lugar, el signo que pensamos nosotros que le puede corresponder, que en este caso podríamos colocar aquí más 5y. Y ahora sí vamos a pasarlo todo de un mismo lado. Entonces, ojo, de aquí tendríamos que el 5y está sumando, pasaría del otro lado con la operación contraria. Y entonces, si está sumando, pasa del lado izquierdo restando. Ahora bien, aquí tenemos un menos 7. Este menos 7 lo vamos a pasar del lado derecho. Pero si aquí está restando, pasa del otro lado sumando. Okay. Y nos quedaría 4y menos 5y es igual a menos 9 más 7. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ojo, aquí al inicio del 4 hay un signo positivo. ¿Y por qué hago esto? Porque tengo que simplificar términos semejantes. Signos aquí del lado izquierdo son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Y nos queda menos 1 por y. ¿Ok? Del lado derecho, menos 9 más 7. Signos son diferentes. Se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando 9 menos 7 es 2 y queda con signo negativo, puesto que el 9 es el número más grande. Ahora, aquí a la y le estorba el menos 1, el cual está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo con todo el mismo signo, justo por la nota que hicimos, ¿vale? Ok, me dice el tiempo de la reunión que tengo menos de un minuto. Entonces voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos hasta aquí, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Ok, recuerden entrar en el enlace que está en el tablón, ¿vale? Gracias, ahorita los veo.